El día de hoy nos encontramos con el profesor Juan Gabriel y posteriormente vamos a leerle unas preguntas con relaciones al conductismo para que nos hagas el favor y nos las contestes y nos esclarezcas un poquitico el tema. Las preguntas son: Historia del enfoque. Historia del enfoque. Hablar de la historia, pues tenemos que remitirnos principalmente hasta los presocráticos, básicamente, para conocer toda la historia de la ciencia como tal. El análisis del comportamiento, o conocido popularmente como conductismo, se afierra a lo que conocemos como ciencia. En ese orden de ideas, todos esos antecedentes filosóficos que muy probablemente todos conocemos como los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles y demás, principalmente se ven reflejados o anclan perfectamente lo que conocemos como el empirismo y lo que conocemos como el positivismo, donde hay un objeto de estudio claro, definido, que desde el punto de vista de la psicología conductual sería la conducta humana. Entendía la conducta como la interacción entre el organismo y el ambiente. Entonces, como el empirismo decía, lo que nosotros podemos observar, medir, que entra por nuestros sentidos, nosotros podemos medir la conducta como tal del ser humano. De esa forma, o de esa idea, para ser un poco práctico, pragmático, que también es un antecedente de la psicología, hablaríamos que la conducta puede ser medible, puede ser cuantificable, puede ser observable. En ese orden de ideas ancla perfectamente dentro de lo que conoceríamos como esa ciencia clásica, y nuestro objeto de estudio sería básicamente la conducta humana. Por eso es conocido por conductismo. ¿Cómo llegaste al enfoque? Bueno, llego a la psicología por gusto o pasión por la filosofía. Dentro de ello, curiosamente, hay un gran gusto por el empirismo y el racionalismo. Sin embargo, en términos de formación, yo soy egresado tanto de pregrado como de la especialización y actualmente la maestría y posteriormente el doctorado de la Universidad Católica de Colombia. En ese orden de ideas, la estructura, a pesar de nosotros ver todos los antecedentes filosóficos que acabo de nombrar y que pues uno ve mucho más a fondo, lógicamente, en la medida que se va formando, nosotros en la Universidad Católica, en dicha formación, en esos momentos teníamos una gran predilección por la formación a nivel conductual. Es decir, no se tiene la posibilidad de llegar a considerar existe una formación dentro de una escuela psicodinámica, una escuela humanista y demás, no, sino que nosotros somos formados tradicionalmente desde una escuela conductual, no desconociendo las otras. Se conoce un poco epistemológicamente o filosóficamente, pero no a tal profundidad como llegamos a ver la escuela conductual. Relación entre enfermedad y salud. En relación entre enfermedad y salud, usualmente la enfermedad es vista como algo patológico, por así decirlo, y la salud tradicionalmente se enfocó bastante en la enfermedad. Usualmente cuando hablamos de calidad de vida no hablamos únicamente de trastornos o de enfermedad, hablamos de múltiples aspectos que no son únicamente la enfermedad. En el análisis del comportamiento no somos, y eso es algo a lo cual lastimosamente a veces piensan que los conductuales nos aferramos al diagnóstico. Al contrario, un diagnóstico lo forman múltiples conductas. Nosotros nos fijamos son en las conductas, no en el rótulo diagnóstico. ¿Okay? Entonces nosotros nos aferramos en las conductas que realiza el ser humano como tal, y no en la enfermedad únicamente o en el rótulo diagnóstico. Para hablar de una enfermedad hablamos de todo ese rótulo, de todas esas características, mientras que si hablamos de una conducta, puede que hayan conductas positivas, por así decirlo, conductas adaptativas o funcionales, como hay conductas que de pronto no son tan beneficiosos para el ser humano, que atentan contra su adaptabilidad, contra su evolución. ¿Qué contradice de los demás enfoques? Yo soy muy respetuoso en realidad frente a los demás enfoques. ¿Por qué? Porque no los conozco a profundidad, porque todos tenemos algo en común, y es desde la complejidad. Nosotros simplemente nos formamos y adquirimos un lenguaje, y simplemente el problema no es qué tiene este enfoque o qué tiene el otro. Quizás lo estamos diciendo lo mismo, simplemente con distinto lenguaje. Si tú me preguntas qué es acá, yo digo
veo un lapicero, lo veo de esta forma, lo veo y lo describo desde mi lenguaje. Si yo le pregunto a un diseñador, dice es un objeto de y tiene su lenguaje para llegar a describirlo. El punto no es quién tiene la verdad o quién no tiene la verdad, es cómo nosotros podemos llegar a comunicarnos para llegar a describir la totalidad de este objeto desde nuestros lenguajes. En ese orden de ideas no hay uno más que el otro, quizás la apertura es a yo conocer un poco más, respetar y qué lenguajes tenemos en común y quizás hablemos de lo mismo simplemente con distintas palabras. En términos ya desde el análisis del comportamiento y por qué me gusta y a diferencia dentro de lo que puedo llegar a ver frente a los otros modelos, uno, su formación en términos de lo que le interesa medir, ver los resultados un poco más fáciles para las personas y tiene su lenguaje para llegar a describirlo. El punto no es quién tiene la verdad o quién no tiene la verdad, es cómo nosotros podemos llegar a comunicarnos para llegar a describir la totalidad de este objeto desde nuestros lenguajes. En ese orden de ideas no hay uno más que el otro, quizás la apertura es a yo conocer un poco más, respetar y qué lenguajes tenemos en común y quizás hablemos de lo mismo simplemente con distintas palabras. En términos ya desde el análisis del comportamiento y por qué me gusta y a diferencia dentro de lo que puedo llegar a ver frente a los otros modelos, uno, su formación en términos de lo que le interesa medir, ver los resultados un poco más fáciles para las personas en términos de conducta, 10 conductas, 8 conductas, intensidad, frecuencia, miles de variables que nosotros llegamos a medir. Eso me parece muy favorable para la claridad de la persona, cuando no se está hablando algo sobre las nubes, sino algo mucho más aterrizado. Y dos, la única forma que hay de cambiar el mundo o de aceptarlo o de llegar a actuar para lo que nosotros queremos es con acciones, con nuestra conducta. En ese orden de ideas, la única forma de cambiar el mundo es haciendo. ¿Y quiénes se basan en el hacer? Nosotros, los conductistas. Las otras personas de pronto, los otros enfoques se reflejan un poco más en un conocimiento, en muchas cosas que no es que sean malas, se pueden llegar a complementar respetando muchas cosas, pero principalmente es un modelo muy de funcionalidad, de lo pragmático, de lo práctico que es para las personas y para lo que la gente en realidad muchas veces necesita o requiere. Puntos importantes del enfoque. Puntos importantes, es funcional, es práctico, en términos de independientemente del campo aplicado donde sea, da muy buenos resultados en términos investigativos, se evidencia unos grandes cambios donde nosotros mostramos antes era esto, después era después. Lógicamente esa es nuestra filosofía de mostrar a través de evidenciar los resultados. A otros enfoques de pronto no les interesa demostrarlos de esa forma. Entonces esa postura facilita por el mismo hecho de pertenecer a una ciencia y haber luchado y haberse ganado un respeto ya ante las otras disciplinas, ante las otras ciencias, que la psicología sea considerado como una ciencia por eso mismo. Usualmente a los pacientes les agrada en ese sentido de que ya entendí y va al grano. En las organizaciones también es muy funcional para el clima, en cada uno de los campos aplicados funciona muy bien, teniendo la claridad del enfoque. Muchas veces aplicamos los modelos, aplicamos estos conceptos, pero no los sabemos manejar, entonces cometemos muchos errores. Y eso nos ocurre mucho en Colombia. Hacemos mezclas y no sabemos en realidad las mezclas que estamos haciendo. Y finalmente, indiscutiblemente, el conocimiento del modelo permite la aplicación en muchos contextos, ¿no? Entonces, la persona que quiera llegar a adquirir el conocimiento frente a ello no necesariamente tiene que decir que tiene que ser psicólogo. Nosotros tenemos una premisa y es que la persona se vuelva su propio terapeuta, ¿no? Aprende a analizar la conducta y eso no necesariamente necesitas que sea psicólogo, ¿no? Es decir, necesitamos que la persona no necesite de por vida un psicólogo a un lado, sino que en próximas condiciones
aprenda a hacer el análisis de la conducta. Y ese análisis de la conducta puede ser en la organización, puede ser en la parte clínica, puede ser en la parte del consumidor, puede ser en la parte jurídica, donde sea. Que la persona no necesita estar de por vida con una persona. Eso es algo que nosotros velamos mucho para que la persona en realidad salga adelante frente a lo que necesita. Porque considera que el enfoque es válido. Cuando hablamos de validez, pues en psicología ha sido bastante controvertido, pero principalmente validez y confiabilidad quiere decir que nosotros midamos lo que queremos medir y que sea consistente. Confiabilidad tiene que ver que sea consistente. Aquí y allá mide exactamente lo mismo. Es válido que mida lo que quiere llegar a medir. En ese orden de ideas, el análisis del comportamiento, tener muy claro que su objeto de estudio es la conducta, es consistente. Yo observo la conducta acá y la observo después, es válido porque es lo que mide. Entonces yo disminuyo o yo incremento una conducta, yo disminuyo la conducta de agresividad, incremento la conducta de agresividad, incremento a esto o lo otro. Entonces es muy práctico en la forma de lo observable y eso hace que sea válido. Ok, profe. ¿Me puedes decir? En condicionamiento clásico hay ya ciertas modificaciones y esto es importante que ustedes lo puedan llegar a tener presente. Cuando hablamos de terapia es diferente el componente epistemológico. Cuando hablamos de terapia, Stephen Hay nos propone básicamente 3 momentos de terapias. Uno es la primera generación, que la primera generación tiene que ver con los principios de condicionamiento clásico, condicionamiento operante y algunos procesos además que se dieron con Tolman y bueno, unas cositas ahí, que da inicio a la segunda generación, que es la cognitivo-conductual, que de pronto algunas personas lo conocen, ya no solamente el estímulo, la respuesta y la consecuencia, sino que hay un organismo que interpreta la respuesta y la consecuencia, sino que hay un organismo que interpreta esa información y se dan unos esquemas mentales y etcétera, etcétera, una forma de pensar que guía lo como nosotros nos comportamos. Y sin entrar a discutir qué es primero. Y la tercera generación es la que conocemos como el contextualismo funcional y la propone principalmente Stephen Hay, y entre las terapias del PAF, psicoterapia analítica funcional, hablamos de marcos relacionales en términos de formación para todo lo que tiene que ver con APT, terapia de aceptación y compromiso. Hablar en estos momentos que si nos basamos solamente en terapias de primera generación, estamos hablando que funciona muy bien la terapia ABA. Ustedes han conocido quizás o han escuchado un poco de las personas con un trastorno a nivel autista. Nosotros lo que hacemos con la terapia ABA, que está validada mundialmente, es la aceptada a nivel ante el ministerio y en Estados Unidos tiene gran fuerza, es con las personas con trastornos en el desarrollo, se especifican las conductas a incrementar y disminuir. ¿Listo? Entonces la terapia va muy dirigida hacia este tipo de población. Gracias.